Bienvenida a esta exploración lingüística. Hoy vamos a meternos de lleno en un terreno que suele generar algunos tropiezos para quienes aprenden inglés. Los famosos falsos amigos. Uf, sí, un clásico. Y hoy, específicamente, nos vamos a centrar en tres que dan que hablar. Pass, spend y approve. Vamos a ver las diferencias, cómo se comparan con el español, y nos basamos en material de Robert the English Coach. Dale, buenísimo. Es un tema clave. ¿Alguna vez alguien ha escuchado o dicho algo como ¿I pass the weekend relaxing? Sí, suela. Suena un poco extraño, ¿verdad? Bastante. Bueno, hoy vamos a entender por qué suena raro y, lo más importante, cómo evitar esas pequeñas confusiones. Exacto. La idea es esa, ¿no? Afinar la comunicación en inglés, usar estos verbos bien, con precisión. Tal cual. Así que, bueno, manos a la obra. Vamos a desempacar este lío. Vamos. Arranquemos por el principio. El verbo pass. Dale. En inglés tiene usos bien definidos. Uno muy común y que seguro todos queremos usar alguna vez, Ajá. es para indicar que superamos un examen, O una prueba. con éxito. Claro. El festejo. El clásico ejemplo, I passed the English test. Exacto. Que sería aprobé el examen de inglés o pasé el examen. Eso. Se refiere al logro, a haberlo superado. Perfecto. Pero pass no es solo para exámenes, ¿eh? No. También lo usamos cuando hablamos de movernos, físicamente, de avanzar más allá de un punto. ¿Cómo? Por ejemplo, we passed the border. Ah, claro. Pasamos la frontera. Cruzar de un lado a otro. Exacto. O el típico pass the salt, please. Pásame la sal. Mover algo. Entendido. Movimiento físico o superar un obstáculo tipo examen. Y justo acá, ¿no? Justo acá es donde empieza la confusión más típica para nosotros los hispanohablantes. Ajá. El error es querer traducir literal, usar pass cuando en español decimos pasar el tiempo, Claro. o cuando algo pasa, en el sentido de que ocurre. Es una de esas trampas, ¿viste? La lógica de un idioma no calza justo en el otro. Totalmente. Por eso, esa frase que mencionaste al principio, I passed the weekend at home, Sí. suena incorrecta en inglés. Muy incorrecta. Aunque en español, pasé el fin de semana en casa, está perfecto. Claro, para nosotros es lo más natural, pero en inglés, pass no se usa para hablar de cómo invertimos o usamos el tiempo. Ese uso simplemente no existe para pass. No va. Entendido. Queda claro. Entonces, si pass no funciona para hablar de cómo usamos nuestro tiempo, ¿qué verbo usamos? Buena pregunta. Porque necesitamos contar qué hicimos el fin de o en las vacaciones. Obvio. O cómo pasamos unas horas. Y acá entra el segundo verbo clave de hoy. Ajá. El verbo que sí va es spend. Ahí está. La frase correcta sería I spent the weekend at home, Exacto. que si lo traducimos literal suena raro. Gasté el fin de semana. Pero la traducción natural es pasé el fin de semana en casa. ¿Tal cual? Usamos spend para hablar de cómo invertimos o usamos nuestro tiempo. Exacto. Es que spend tiene esa idea de usar un recurso. Y en este caso, el recurso es el tiempo. Ah, mira qué bueno eso. Pensá en otras frases. How did you spend your vacation? ¿Cómo pasaste las vacaciones? Claro. Well, she spent 3 hours studying. Ella pasó o dedicó 3 horas a estudiar. Entiendo. We spent the morning walking. Pasamos la mañana caminando. En todos estos casos, es asignar tiempo a algo, usarlo, invertirlo. Ah, qué interesante esa conexión con invertir o gastar. Porque spend, de hecho, también es para gastar dinero, ¿no? Precisamente. I spent too much money. Gasté mucha plata. Exacto. Ese es el núcleo del verbo. Usar algo, sea tiempo o sea dinero. Dedicarlo a un propósito. Buenísimo, eso puede ayudar a recordarlo. Sí, puede ser una buena regla mental. Si estás hablando de cómo usaste un bloque de tiempo, horas, días, findes, vacaciones, el verbo es spend. Dale. Intentar usar pass ahí es un error súper común. Y que te delata, ¿viste? Porque rompe la lógica del inglés para esa idea. Suena raro, como decíamos. Muy raro. Bueno, creo que esto queda bastante claro. Primera gran lección. Para el tiempo que pasa mientras hacemos algo, usamos spend. Exacto. Y reservamos pass para superar pruebas o movernos físicamente. Creo que dedicarle este rato a spend ya aclara bastante esa primera confusión. Sí, totalmente. Ahora, ¿qué pasa con el tercero en discordia?
Approve. Ajá. Este también genera sus propios enredos con nuestro aprobar en español. Sí, este también tiene su truco. A ver, approve. En inglés, este verbo se relaciona casi siempre con dar permiso, Sí, consentimiento, autorización. El visto bueno oficial a algo. Tiene como una carga de autoridad, ¿no? totalmente. Validación externa. Un ejemplo clarísimo. My boss approved my vacation request. Perfecto. Mi jefe aprobó mi solicitud de vacaciones. Ahí, approved implica que la autoridad, el jefe, dio luz verde, concedió el permiso. Exacto. O por ejemplo, the city council approved the new plan. El ayuntamiento aprobó el plan. Autorización formal. Bien. Y también decías, se puede usar un poco más general. Sí, como para decir que estás de acuerdo con algo. I approve of your decision. Apruebo tu decisión. Estoy de acuerdo. Entiendo. Pero fíjate que incluso ahí mantiene esa idea de dar un visto bueno. Una especie de validación. Es cierto. Y acá es donde se pone interesante. Y tramposo. Por el cruce con nuestro aprobar. Claro. Porque en español usamos aprobar para todo. Exacto. Lo usamos para dar permiso, como aprobar una ley, y también para superar un examen, aprobar matemáticas. ¿Verdad? El inglés, en cambio, separa. Tiene verbos distintos para esos dos conceptos. Ah. Y ahí está el error frecuente. Usar approve en inglés cuando pensamos en aprobar un examen. ¿Por qué? Porque suena como si el estudiante tuviera la autoridad para validar el examen. Como si fuera el profe o el decano diciendo, ok, este examen es válido. Ah, claro. No transmite la idea de que el estudiante sacó buena nota y lo superó. No es el logro personal. Para nada. Para expresar eso, que el estudiante tuvo éxito en la prueba, necesitamos volver al primer verbo. Claro. Volvemos a pass. Exacto. Entonces, la forma correcta de decir que superaste el examen de matemáticas es I passed the math exam. Esa es. Ahí paz lleva toda la carga del logro, de superar el desafío. No tiene nada que ver con dar permiso. Perfecto. Podemos, si querés, intentar armar una regla mental, una guía rápida, Dale, me gusta. basada en lo que queremos decir en español. Si tu idea es aprobar un examen, una materia, un curso, o sea, superarlo, en inglés es pass. Pensá en logro personal, cruzar la meta. Bien. Ejemplo. She passed her driving test. Aprobó el examen de manejo. Exacto. Y si tu idea es aprobar un permiso, una ley, un plan, una solicitud, o sea, dar permiso, autorizar, consentir, en inglés es approve. Ahí entra la validación externa. Exacto. La luz verde de una autoridad. The committee approved the budget. El comité aprobó el presupuesto. Me encanta esa distinción. Pass como logro personal y approve como validación externa. Creo que esa es la clave, ¿no? Sí, la clave conceptual. Ayuda a preguntarse, ¿estoy hablando de algo que yo superé o de algo que alguien más autorizó? Precisamente. Y eso te ayuda a pescar los errores típicos. El material menciona uno muy común. A ver, Incorrecto. I need to approve my English class. Si lo que quieres decir es que necesitas pasar la materia. claro, suena a que yo tengo que dar el OK a la clase. Exacto. Lo correcto es I need to pass my English class. Porque es superar la clase, un logro tuyo. Bien, y al revés también pasa, usar pass cuando debería ser approve. Sí, también puede pasar. Mira esta frase. Incorrecto. The government passed the new environmental policy. Si la idea es que el gobierno le dio la autorización final. Aunque pass a law, aprobar una ley en el Parlamento, existe, se refiere más al proceso legislativo que avance. Si hablamos de la aprobación final, de la autorización de una política específica, Debería ser, lo más claro es the government approved the new environmental policy. Ahí approved enfatiza la autorización, el visto bueno final. entendido. Es sutil, pero approved encaja mejor con la idea de visto bueno final de una política. Exacto. Vale. La guía mental de logro personal versus validación externa parece sólida. Reforcemos con un par de ejemplos más. Dale. Si pregunto, ¿Did you pass the interview? ¿Pasaste la entrevista? Ahí estuviste éxito. Claro, es paz, superar esa etapa. Perfecto. Y si digo, My manager has to approve my expense report. Mi gerente tiene que aprobar mi informe de gastos. Clarísimo. Necesitas su autorización, su OK, es approved. Y hay un matiz que menciona el material que es
muy interesante, que subraya la importancia del contexto y de quién habla. A ver. La frase, I approved the course, ¿correcta o incorrecta? A ver. Si la dice un estudiante, incorrecta. Debería ser I passed the course. Aprobé el curso. Lo superé. Exactamente. Si la dice un estudiante, suena fatal. Parecería que el estudiante dio permiso para que el curso exista. Claro. Pero la frase I approved the course podría ser correcta, ¿Así? ¿Cuándo? en un contexto muy específico. Si quien habla es la persona con autoridad para dar el visto bueno oficial a ese curso. Ah, ¿como un director académico? Exacto, o alguien del ministerio que revisó el plan de estudios y le dio la aprobación formal. Approved. Qué bueno. O sea, la misma frase cambia según quién la diga y su rol. Correcto. No es solo el verbo, es la relación del hablante con la acción. Tremendo. Ese matiz demuestra que no es solo memoria, es entender el concepto de fondo. ¿Quién hace qué? ¿Es superación, pass o autorización? Approved. Hacerse esa pregunta ayuda a elegir bien. Incluso en casos menos obvios. Vale, hemos recorrido bastante. Desempaquetamos pass, spend y approve. Si tuviéramos que resumir lo clave, ¿qué nos llevamos? Yo diría 3 puntos principales. 1. Para hablar de cómo usamos o invertimos tiempo, findes, vacaciones, horas, el verbo es spend, no pass. Acordate de usar un recurso. Bien. 2. Cuando hablamos de superar exámenes, pruebas, cursos, metas, usamos pass, el verbo del logro personal. Clarísimo. Y 3. Cuando hablamos de dar permiso, autorización, consentimiento, visto bueno oficial, usamos approve, el verbo de la validación externa. Muy claro. Y yo agregaría recordar la diferencia entre logro personal, pass, y validación externa, approve, como herramienta mental si dudamos con aprobar. Totalmente. Son pequeños cambios de verbo, pero marcan una diferencia enorme en cómo suena nuestro inglés, ¿no? Absolutamente. Ya no vamos a decir I passed the weekend. Esperemos que no. Pero es que dominar estos falsos amigos va más allá de evitar el error puntual. ¿A qué te refieres? Toca algo más profundo. Nos ayuda a entender cómo se estructuran las ideas en otro idioma. El inglés acá elige separar acciones que el español a veces junta bajo un mismo término, como pasar tiempo y pasar frontera, o aprobar examen y aprobar ley. ¿Es verdad? Reconocer y usar bien esas distinciones hace que la comunicación sea mucho más precisa, más natural, más efectiva. Evita confusiones o sonar, raro. Es fascinante cómo el lenguaje moldea o refleja el pensamiento, ¿no? Sin duda. Que haya verbos distintos para un logro personal, pass, y para una autorización, approve, quizás dice algo sobre cómo se ven esas acciones en la cultura anglófona. Podría ser. Quizás un énfasis mayor en diferenciar quién origina la acción. Interesante. El lenguaje es un sistema vivo. Encapsula formas de ver el mundo. Entender estas diferencias nos enriquece, no solo como aprendices del idioma. Totalmente de acuerdo. Y para dejar algo picando, una reflexión final. Dale. Vimos 2 casos claros. Exámenes, permisos, tiempo. Pero, ¿y las zonas grises? Podría haber situaciones donde el contexto sea ambiguo, donde elegir entre pass y approve cambie sutilmente el significado, aunque los dos parezcan posibles a simple vista. Es una buena pregunta para seguir pensando. Claro, es algo para mantener en el radar, para seguir afinando el oído. No solo memorizar la regla, sino prestar atención a esos matices del contexto. Que hacen al lenguaje tan rico. Y a veces, tan desafiante. Una invitación a seguir explorando. Me parece perfecto. Siempre hay más para descubrir. Robert English Coach. Robert English Coach.